Ay, pues buenos días, hijitos. Dios los bendice. Ahorita que me estaba poniendo el aparatito me dice Vanessa, mamá, fíjate que no esté prendido porque no es ser que empieces a cantar. Queremos que la gente se quede, no que se vaya. Y yo bendigo a mis hijos de la alabanza, ¿verdad? En esta ocasión a Maki, porque es un don de parte de Dios. Qué tremendo don, ¿verdad? Dios nos da diferentes dones. El mío no es realmente cantar. Por eso canto bien fuerte, porque tengo la bocina ahí. Entonces siento como que mi voz sale diferente, ¿verdad? Pero no me quieren oír cantar sin bocina. Y Dios, y siempre decimos lo mismo, y todos estamos en un mismo sentir. Roxy dijo varias cosas que en un aspecto de el estudio que traemos hoy, estaba diciendo lo mismo que yo voy a tocar en un aspecto. Fíjense, los más beneficiados, muchachos, en estar aquí, en estar a través de esa cámara, oyendo, no sé, el Señor me ponía ahorita Honduras, me ponía El Salvador, Guatemala, todo este mensaje a toda el habla hispana, que son los que me pueden entender, ¿verdad? Los más beneficiados somos nosotros en entender estas cosas y en aprenderlas. Dios ya es Dios. Dios nos transmite a través de las personas que pone aquí a dar su palabra, que en este caso, pues el pastor ya ha tocado muchas veces este tema, Jorge y Roxana también han tocado aspectos de este tema y nos da la provisión de la palabra. Dios lo que hace cuando sus hijos estudiamos es transmitir lo que Él ya tiene aquí escrito. Si tú vas a una iglesia donde no se habla la palabra de Dios, donde no se estudia lo que Dios está diciendo, pues no vayas a esa iglesia. Donde no puedan decir la palabra Dios porque se oye muy religioso, no vayas ahí. O sea, tú, si estás en Cristo, tu espíritu lo sabe todo desde el momento que tú recibiste a Jesús en tu corazón, pero la manera de poderlo transmitir de tu espíritu a tu mente es a través de su palabra, a través de la renovación de la mente de nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema de este estudio es el hombre interior. Yo, al principio, cuando recibí a Jesús en mi corazón, si podía pasar los temas que dijeran Espíritu Santo, los pasaba, porque era un aspecto donde yo no entendía tanto, ¿verdad? Sabía que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero no entendía mucho la función del Espíritu Santo en mí y lo que Jesús nos dejó cuando Él se fue al cielo. El Espíritu Santo es una persona, es un espíritu y tiene también una mente. Entonces, ese espíritu, la particularidad de este Dios es que puede estar al mismo tiempo en los cuerpos de todos los que le reciban. Jesús, con su cuerpo físico, estaba presente con los apóstoles y con la gente que lo podía ver, pero no estaba adentro del cuerpo de las personas, ¿sí me explico? Entonces, cuando Jesús les dice, pues ya me voy, les conviene que yo me vaya,
Pues claro que los discípulos no entendían ese concepto. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas y cómo que nos va a convenir que te vayas? Claro que no. Pero viéndolo ahora, muchachos, tanta razón que Jesús tenía al decir eso, es que todos podemos tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es grandioso. En Proverbios 20:27 dice, hay diferentes versiones, ¿verdad? Y no sé cuál tenemos. La Reina Valera. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ok, se las voy a poner más fácil. El espíritu de Connie es la lámpara que Dios utiliza. Dios utiliza el espíritu de Connie para alumbrar dentro de Connie. ¿Sí me explico? Sí. Cuando nosotros somos concebidos, en ese mismo microsegundo, nanosegundo o como se diga, adquirimos el espíritu de la persona y el Espíritu Santo entra a vivir ahí. Inmediatamente, antes de la reproducción de una célula a 2, y de 2 a 4 y de 4 a 8. Antes, en ese mismo instante, entra en nosotros el espíritu de Teresa Elena y el Espíritu Santo. A medida que pecamos, porque nacimos en un cuerpo caído, ¿verdad? Nada más que de bebitos, pues imposible pecar y accionar eso. En el momento que pecamos, el Espíritu de Dios ya no está. ¿Por qué? Porque no puede estar en una parte donde esté el pecado. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer esa conexión otra vez entre el Padre y nosotros, el único mediador, el único Dios, el único con esa capacidad de la reconciliación entre Dios y el hombre. Vuelve a entrar el Espíritu Santo en nosotros, ahora sí que para ya nunca más irse, para la eternidad. Ok, entra, pero si yo no le doy ese mantenimiento o esa renovación a mi mente, yo no voy a poder entender las cosas espirituales que Dios me quiere decir y que Dios me quiere transmitir, y con la cual vamos a vivir una vida, como decía ahorita Roxy, de prosperidad. No hablando del dinero, muchachos, únicamente, porque el dinero es la forma más baja en la que Dios nos puede bendecir, sino estando en un todo, whole, enteros, completos. Cuando yo empiezo a descubrir las cosas espirituales, porque mi mayor esencia es lo espiritual, no mi cuerpo. Mi cuerpo no es lo más importante. Es importante que lo cuide. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Es importante que yo esté renovando constantemente mi mente para vivir una vida de victoria. Pero lo más importante es quién es Teresa Elena. Y Teresa Elena es un espíritu. Eso es lo más importante y va a ser eterno. Y ahorita es blanco como la lana, sin mancha alguna. ¿Que no cometo pecados? No, sí. Sí los cometo, pero
No puede el pecado tocar a mi espíritu. Es intocable. Está sellado con las arras del Espíritu Santo. Impenetrable. El diablo no puede tocar tu espíritu. Puede tocar tu mente, mandarte mensajitos negativos, ¿verdad? Pero tu espíritu es intocable porque el Espíritu Santo vive aquí. ¿Ok? Entonces dice, fíjense, la similitud entre Proverbios 20-27, ya entendimos qué es el espíritu de la persona, ¿verdad? Es la lámpara que utiliza el Espíritu Santo para ver dentro de ti. Es el que escudriña todo, el que ve todo pensamiento, el que sabe todo, sabe más el Espíritu Santo de ti que tú mismo. Y 1 Corintios 2, del 4 al 16, nos habla también algo parecido a lo de Proverbios 20-27. Dice en el 4, 1 Corintios 2, 4, está hablando. ¿Quién escribió Corintios? Pablo. Y está hablando Pablo y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo, como Teresa Elena, no tengo nada en mí, sino que hablo la sabiduría que es de Dios. Yo estoy leyendo su palabra. Lo que yo estoy diciendo ahorita no lo digo yo, lo dice Él. Yo soy únicamente el conducto que Dios usa en esta ocasión para hablar lo que Él nos quiere enseñar. Sin embargo, hablamos en el 6 sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Por qué mucha gente no me entiende, muchachos? Porque son niños espirituales. Porque a lo mejor recibieron a Jesús en su corazón y nunca desarrollaron su mente, ¿verdad? Nunca quisieron entender la sabiduría de Dios que nos es dada. O sea, ¿cómo la sabiduría de Dios va a ser dada a las personas? Sí, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Les pasó de noche. ¿Quién era Jesús? ¿Qué estaba pasando? Se ofendían porque decía Jesús que era hijo de Dios. Se rasgaban las vestiduras, lo querían apedrear, lo querían despeñar. ¿Por qué? Porque ni ellos, que eran los estudiosos de la ley, pudieron entender la sabiduría de Dios. Le entendían las cosas de Dios por encimita y todo a través de la ley. Antes bien, como está escrito en el 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para nosotros ha preparado todo esto. ¿Qué pasa si la gente no lo sabe? No lo recibe y vive en derrota y vive enfermo y vive atribulado.
y vive deprimido por oír y creer las mentiras del diablo. Ah, porque a ese sí lo oyen muy bien. Las cosas de Dios no las oyen, pero las del diablo inmediatamente y las empiezan a hablar. Miren, muchachos, nos quedamos para leer el 10. ¿Cómo les diré? El manejo, la autoridad que está ejerciendo el diablo a través de un bicho mugroso que se muere si lo hablas, es paralizante. Ya otra vez que se caiga la economía, pero no van a salir de California, porque ya el gobernador de California dijo que nadie sale y toda la economía se cae, no le hace que te mueras de hambre. O sea, ¿cómo aparte es tonto, no? Ese razonamiento. Porque te quedas encerrado, no trabajas, te mueres de hambre, es cuando más suicidios ha habido, de la desesperanza, la desesperación de no saber qué hacer, porque ¿qué va a comer mi familia? Más abusos de niños ha habido. Esto ha causado a través de los medios de comunicación, que son usados por el diablo, la mayoría, un control, como autómatas está la gente. Te encierras, no sales, te mueres de hambre, o sea, no tienen una decisión, una inteligencia. Ahorita sí, se han estado levantando varios dueños de restaurantes en California y han dicho, discúlpame, gobernador, yo no voy a cerrar mi negocio. O sea, es increíble la manipulación que el temor trae a la vida de las personas. Ponía Janet en su página, ¿verdad? A los niños. O sea, a los niños les dicen, no vengas a la escuela, no van. Estudia en la tele, en la computadora, estudias en la computadora. O sea, ves una generación de niños viviendo lo que no es la voluntad de Dios. No pueden convivir entre ellos. Todo está basado en el temor. Ah, y como viene el festejo de la Natividad de Jesucristo, no, pues no se van a poder juntar. Mira, pero los que van a destruir los edificios y todo, eso sí, no le hace que no traigan la máscara y que anden unos arriba de otros. Pero no vayas a la iglesia. Y lo decía también Roxy, ¿verdad? O sea, somos privilegiados de poder estar congregándonos, muchachos, porque esa es la voluntad de Dios, que nos congreguemos. El mundo no lo entiende, no entiende cómo, por qué no nos estamos enfermando, porque vivimos en lo sobrenatural, vivimos con nuestro espíritu basado en el Dios que da la vida. Entonces dice en el 10 de 1 Corintios 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Ok? Nos habla de dos espíritus, el de la persona y el de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el que nos quiere decir cómo son, de qué se trata, cuáles son sus promesas. Sobrenaturalmente estamos viviendo el Salmo 91. Sobrenaturalmente los bichos se mueren.
estaba también oyendo el testimonio de una artista mexicana, que ella cuenta que cuando le dio el COVID, dice que su cara se mudó cuando supo. O sea, imagínate un segundo antes, un segundo después. El segundo antes todavía no sabía que tenía. El segundo después, ¿a qué horas voy a empezar a dejar de respirar?, se preguntó. Imagínate el temor. Creo que finalmente no le dieron síntomas y algo así muy levecito. Pero, o sea, te prepara el diablo porque te mueres del miedo, te mueres del susto y tú misma te hiperventilas y te tiras al piso porque pues ya te tiene que estar dando algún síntoma, ¿verdad? Entonces te programan y programan a la gente de allá afuera y les digo, muchachos, a los que estén oyendo, no es verdad. Sí existe el virus, pero es tan poderoso como tú lo dejes ser. Y es tan vivo y tan dañino para ti como tú se lo permitas. Porque Dios no controla tu mente, ni el diablo es tu jefe para decirte qué vas a pensar. Tú controlas tu mente. Dios no es el que dice, bueno fuera que Dios controlara nuestra mente. Bueno fuera. Y todos los días, miles de veces al día, estamos haciendo la conexión para una parte o para la otra parte. Y dice aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este versículo, muchachos, el 12, apréndanselo, escríbanlo, repásenlo. No hemos recibido el espíritu del mundo, ese está allá afuera. Hemos recibido el espíritu de Abba, para saber lo que ya nos concedió en el ámbito espiritual, ¿ok? Y traerlo a manifestación física. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estos cristianos están locos. Pues sí, para la gente del mundo, pues que van a entender, es locura. Es lo que les decía el otro día, vamos en contra de la corriente. Todo lo de Dios es en contra de la corriente del mundo. Todo lo que signifique Dios. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la diferencia, muchachos. Tenemos la mente de Cristo. Esto que yo estoy hablando ahorita no es de Teresa Elena, es del Espíritu Santo. Y en esto, tan poquitos versículos, cuando los leí, dices, wow, ahí te está explicando todo, porque la gente no te entiende, porque dicen que estás loquito, porque se mueren, por falta de conocer, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu mente y tu espíritu. Ponte en Jehová, fíate de Él. No te fíes si la piel se te puso chinita,
Ah, porque ya es una señal que la piel se me puso chinita. Ah, no, quiere decir que sí. No, hermano, esto se discierne espiritualmente, no la piel chinita. Espiritualmente no quiere decir, ay, hoy sentí muy bonito y hoy sentí muy feíto. No. Es que me quedó en mi corazón, que se dijo, que hizo clic con mi espíritu. Yo cuando recién me convertí a Cristo, me desesperaba porque quería saberme todas las canciones, quería saber, entender toda la Biblia, de un día para otro, sin entender que es un proceso. La renovación de la mente es un proceso. La cuestión espiritual es instantánea, ¿verdad? Recibes a Cristo en tu corazón instantáneamente, es un evento, nos ha explicado el pastor, lo que sucede en nuestro espíritu, es un evento. Pero ¿cómo le hacemos para sacar lo que ya Dios nos concedió a través de nuestro entendimiento? Millones de dólares se invierten en el cuerpecito, en el gym. Millones de dólares la industria del cuerpecito. Se ponen y se quitan, se rebajan y se aumentan, hasta que ya no sabes, ¿y quién es ese, oye? ¿O quién es esa? Pues quién sabe, porque ya están tan diferentes, ¿verdad? Millones de dólares se invierten en el psiquiatra. El gringo es muy dado en las grandes ciudades, ¿verdad? Aquí no, porque ni hay. Y luego, si hay en el otro lado del río, normalmente están más locos que el que va a consultar. Entonces, digo, habrá alguno que otro cuerda, ¿verdad? Pues a menos de que sea cristiano, porque... Entonces, millones de dólares invierte la gente en el psiquiatra. Las empresas, como una prestación, te mandan al loquero. Como una prestación de la empresa. Porque o andas empastillado, peace and love, ¿verdad? Para calmar tu inner self. O te echas un cigarrito de mota o algo, porque no pueden con la vida sin Dios, muchachos. ¿Cómo le hacen? O sea, pobres. Pobre gente sin Dios. ¿Qué? O sea, si yo sin Dios, pues también me echaría la pastillita, yo creo, porque estás atormentado todo el día. Pero, ¿cuánto se invierte en lo espiritual? ¿Cuánto inviertes? ¿Qué te cuesta poner esta predicación o todas las demás? No te cuesta dinero, te cuesta esfuerzo. Y eso para el ser humano es más costoso que ir a hacer un chequecito ahí y dame unas pastillitas para que me tengas tonto todo el día. Cuesta más. O venir o prender, bueno, ya prender la compu de perdida, ¿no? Y como también mencionaba ahorita Roxana, y yo lo puse un poquito en otro concepto, pero dice, la raíz de la mayoría de las enfermedades es espiritual. La raíz de la mayoría de las enfermedades, la falta de perdón, la amargura, la autojustificación. Tú eres el más bueno de todos y todos los demás son un mugrero. Y fíjense, muchachos, con mucha tristeza he oído a la gente decir, así como decía Maki ahorita, estos de la prosperidad. Miren, la verdad es que no sé si somos de la prosperidad o no somos, porque
no es lo que la gente cree. Yo no considero que en esta iglesia les estemos quitando su dinero, muchachos. Hay iglesias que lo hacen. Hay iglesias que si no das el diezmo, no das tu ofrenda, vas a perder la salvación. No, aquí no decimos eso. Entonces, si es eso el aspecto de la prosperidad que se nos critica, no somos. Pero, entonces todo el mundo es de la prosperidad, porque todo el mundo trabaja para comer y para tener cosas. Ninguno de los pastores que critican este movimiento, bueno, que habrá quien sí se la baña, ¿verdad? Pero ninguno de los pastores quiere dejar de comer, a menos de que esté en el ayuno intermitente y coma media vez al día. Yo creo que todos quieren traer zapatitos y entonces no hay congruencia, se contrapone. Nadie trabaja para hacerse pobre. ¿Quién trabaja para hacerse pobre? Pues eso mejor dejas de trabajar, ¿verdad? Y te quedas a gusto en tu casa. Si es que no te la quitan porque luego ya no la pagaste. Pero está mal entendido ese concepto. Entonces la ira, la envidia, estarte quejando todo el día. No hay nada, y se los digo mucho a las mujeres, también los hombres, pero muchas mujeres, muchas esposas, que nada más llega el viejo, bien bombo del trabajo, y le está diciendo que no alcanza, y que ahora cómo le vamos a hacer, y que ahora cómo vamos a pagar, y ahora la tarjeta, y está todo el día repelando de lo que les hace falta, y no hay una actitud de agradecimiento. Muchachas, o sea, yo también las arrumbaba. No podemos estar quejándonos y no ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Pues no te eches deudas. Pues no vivas en un departamento que no puedes pagar. Pues no saques 3 carros del año. O sea, Dios te llama a ser administrador de tu dinero. ¿Cómo vas a gastar $5,000 si nomás ganas 1,500? Pues obvio que no te va a alcanzar. Pero es que la comadre trae un carro que no sé qué. Entonces, digo, ubícate en tu realidad, siembra, ¿verdad? Para que el Señor pueda prosperarte. Y no te digo siembra en una iglesia, puedes sembrar en personas. La semilla que tú das es incorruptible, inmarcesible. Y es la única empresa que es verdadera. Entonces, fíjense, en Génesis 2:7, tengamos lo vamos a poner. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Uno de las personas que seguimos dice que se hizo como un torbellino de tierra con el poder de Dios. Digo, son cosas que uno puede imaginar, ¿verdad? No dice exactamente la Biblia cómo fue. Pero sí que era del polvo de la tierra y como un torbellino, ¿verdad? Y el Señor fue formando a Adán de la tierra y sopló en su nariz, ya que Adán estaba formado, estaba inerte, estaba con su cerebro, con su corazón, con su aparato digestivo, con su aparato, todos los aparatos que Dios nos puso, pero no jalaban. ¿Hasta cuándo? Hasta que sopló en su nariz la vida de Dios, el aliento de vida de Jehová de los ejércitos, lo transmitió a ese ser que formó del polvo.
Y fue el hombre un ser viviente, adquirió la vida de Dios. Adán Adán caminaba con Dios como uno. Adán no conocía el mal, no conocía el pecado. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, operaba totalmente en la gloria de Dios, Adán, antes del pecado. No se iba a morir, no se iba a enfermar, no iba a tener miedo. Estaba totalmente conectado con la vida de Dios. Ese era el propósito de Dios para la humanidad. Que fuésemos eternos, que no nos enfermásemos, ¿verdad? Su inteligencia era al 100%, muchachos. Ahorita, pues no sé, los que tenemos la mente de Cristo, un 10, allá cuando mucho. ¿Cuánto podemos utilizar nuestra mente? Y eso que vive Dios en nuestro corazón. Pero es una mente caída, ¿verdad? Entonces, cuando Adán empieza a funcionar todo su ser, es cuando Dios le imparte su vida. ¿Qué causa que tu cuerpo funcione? La vida de Dios. O sea, yo nunca había entendido este concepto. Yo entendía que el cuerpo funcionaba porque el corazón, ¿verdad? Es un músculo y pues como que ahí está funcionando. No, muchachos, es por la vida que tu espíritu le está dando a tu cuerpo. Porque hay gente muerta espiritualmente que vive y que respira y va al baño y come. Entonces, el espíritu de esa persona ocasiona que la persona funcione. El espíritu de esa persona sale, el cuerpo se queda. Y no todo mundo se va al cielo, muchachos, allá afuera. No digan, cuando se murió fulanito o fulanita, o sea, si tenía Jesús en su corazón, aunque no haya tenido una mente renovada, va al cielo. Porque la obra está hecha instantáneamente en nuestro espíritu. ¿Qué pasó con el al lado de la cruz de Jesús? Uno le creyó, le dijo, Señor, yo quiero irme a tu reino, y se fue. No hizo ninguna obra, ¿verdad? ¿Qué obra pudo haber hecho ahí en la cruz? Más que llorar o quejarse. Pero se fue con Cristo. El otro de la cruz de al lado no se fue. Pero no toda la gente que se muere se va al cielo. Y pues los familiares a lo mejor queremos pensarlo, ¿verdad? Pero por eso es tan importante hablar de Jesucristo a toda criatura, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Tú sabes si tu papá, si tu mamá tenía a Jesús. Pero la costumbre de toda la gente, ¿verdad? No, pues al cabo vamos a hacer misas para sacarlo del infierno, del otro, ándale, del purgatorio. Bueno, en el momento que Adán peca, pierde todo con lo que fue equipado. Para vivir, ahora sí que murió espiritualmente,
900 años después murió físicamente. Y reciben la maldición de parte de Dios. Dios es un juez justo, muchachos. Es un juez justo. Y gloria a Dios por Jesucristo. Porque ahora Dios nos da la fe para poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya no vivimos como vivió Adán antes del pecado, conectados totalmente a la gloria de Dios. Ahora vivimos por fe y renovando nuestra mente a través de su palabra. Dios Padre es espíritu, tiene un alma. Jesucristo es espíritu, tiene un alma y un cuerpo glorificado, porque fue la persona, ¿verdad?, que escogió venir. Él escogió volvernos a unir con el Padre. Lo que se había roto con el primer Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo, nos vino a conectar con la vida nuevamente. Y el Espíritu Santo es un espíritu que vive adentro de nosotros. Entonces, con el cuerpo nos conectamos con lo físico, ¿verdad? Con lo espiritual, con nuestro espíritu, de Gaby, de Héctor, de Lupita, nos conectamos con el Espíritu Santo, que es eterno. El físico es temporal. Cuídalo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y si tú lo cuidas, pues vas a vivir más tiempo, ¿verdad? Sano. Pero decíamos ahorita que Dios no controla tu mente y el diablo tampoco. Tú controlas tu mente. Tú controlas el nivel de sabiduría en el que quieres vivir. Tú haces esa decisión. Y en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel, yo soy aquel, tú eres aquel, cuyo pensamiento en Dios persevera. Le pongo la palabra Dios, ¿verdad? Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Dios ha confiado. ¿Qué tenemos los de vida de fe? Paz, contentamiento, agradecimiento. No tenemos temor, porque sabemos que Almighty God is with us. Dios Todopoderoso está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede venir a hacernos nada si Él está con nosotros? En Josué 1:8 dice, Josué es de los que mencionaba el pastor. Josué y Caleb fueron los únicos dos que trajeron buenos reportes. No porque el reporte sea de la mayoría quiere decir que es el correcto. Normalmente el reporte de la minoría es el correcto. Y dice aquí, nunca se apartará de tu boca lo importante que es establecer la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, los que están en contra de la prosperidad tienen que quitar este versículo de sus Biblias. Táchenlo, muchachos, porque no es para ellos, ¿verdad? O sea, no se crean, no lo tachen. Pero, o sea, pues tienes que quitar todo lo que Dios es bueno y lo que Dios te quiere dar, y tienes que quitarle también las posesiones a Abraham y a Isaac y a Jacob y a José y a Salomón y a David
Pues a todos, porque ¿por qué tenían dinero si era del diablo? Entonces, a Jesús nunca le hizo falta nada. Y mal entendido, no, pero es que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Eso se refiere a que Jesús no le permitieron entrar en cierto pueblo a predicar. No quiere decir que no tenía dinero para comprarse una almohada. Tenía tesorero, ¿cómo no va a tener dinero? ¿Para qué quieres un tesorero si no tienes dinero? Y si necesitaba pagar los impuestos, sacaba una moneda de oro del pez. Y si necesitaba alimentar a 5,000, multiplicaba el pan y el pescado. O sea, a Jesús nunca le faltó nada. Fue provisto a través de los magos incienso, oro y mirra, 2 de los cuales son aceites curativos. A Jesús nunca le faltó nada. Entonces, Josué, qué tremenda esa palabra de Josué. En Romanos 8, 14, 15, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ven cómo otra vez nos confirma lo que nos ha estado diciendo? Lo del mundo no entiende nada de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, sí entendemos. En niveles, muchachos. Decía él otra vez, un rabino, decía que la palabra tiene varias capas, que podemos imaginarnos una cebollita, ¿verdad? Cuando le vas quitando las capas. Y yo también entendía que la palabra tiene escalones de entendimiento. Hay versículos en el que, wow, llegas y dices, ¿dónde estaba esto? ¿Por qué no lo había visto? Porque el Espíritu de Dios a tu espíritu le revela y sube a tu mente, ¿verdad? Y el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que te quiere poner el mundo para estar otra vez en temor y decirte que te vas a morir si vas al HIV, porque te va a dar el yello, porque te va a dar el bicho, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Papito nos cuida, Papito está conmigo, Papito está en el barco con Alan, el cual aprecia mucho sus oraciones. Papito está con todos nuestros hijos, de la sangre, espirituales, con todos los que están a través del internet. Ayer, platicando con Ramón, mi marido, no entendemos el alcance, muchachos, que tiene ese aparatito. Yo los bendigo a ustedes que están aquí, porque así como a Moisés nos levantan las manos, pero los que no vemos son más. Empezando con nuestros hijos de piedras, que ya mero, tienen que venir ya, tienen que venir. Y toda la gente que no conocemos, pero que Dios sí conoce y lleva esta palabra. Y ahorita mi mensaje no es muy largo y el pastor nos va a dar un testimonio, híjole, que te pones la piel chinita de cómo lo está usando el Señor ahí en su trabajo. La oficina en donde él trabaja está al lado de una cárcel y es impactante lo que la gente de esa cárcel está recibiendo. Y bueno, ahorita que el pastor les platique. Y nada más les quiero dar por último un ejemplo chiquito. En 1 de Samuel 3:3, los libros en el Antiguo Testamento son libros y decimos primero.
En el Nuevo Testamento son cartas y decimos primera, ¿ok? Eso lo aprendí de mi hermano Felipe y me encantó. Y entonces se los digo. Samuel era un muchacho que Dios le concedió a Ana, que no podía tener bebitos. Para todas las personas que estén oyendo esto, que han batallado para tener bebitos, la voluntad de Dios es que tengas a tus bebitos, todos los que tu corazón desee. Para Dios no hay imposibles. No limites a Dios por lo que estás viendo ahorita. Dios quiere que tengas ese bebito. Y Samuel, el cual fue entregado por Ana desde una edad muy chiquita, miren, no recuerdo si, creo que tenía 2 años o algo así. Estaba durmiendo en el templo de Jehová, ya no estaba tan chiquito, ¿verdad? Pero sí era muchacho, donde estaba el arca de Dios. Imagínate dormir donde está el arca de Dios. ¡Wow! La presencia y la gloria de Dios ahí. ¡Wow! Bueno, no sé ni cómo podía dormir. Entonces, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Lo llamó 3 veces, muchachos, y las 3 veces Samuel corrió, porque era un muchacho muy obediente, ¿verdad? Y pensaba que era Elí, el sacerdote del templo, que lo estaba llamando. Y va con Elí y le dice, heme aquí, dime, Señor, ¿qué necesitas? No, yo no te hablé, vuélvete a acostar. Y así 2 veces y 3 veces, hasta que Elí dice, es Dios el que le está hablando. Entonces, le dice, mira, ve, acuéstate otra vez. Cuando vuelvas a oír la voz, porque es Dios, es Jehová el que te está hablando, le dices, heme aquí. Entonces, ya Dios le habla y ya le dice, Samuel, aquí estoy. Samuel, muchachos, fue un gran profeta. Dice la palabra de Dios que Dios no iba a dejar que sus palabras cayeran en tierra. O sea, lo que Samuel decía, el pueblo se cuadraba y sabía que venía de parte de Dios, porque también en ese tiempo había falsos profetas, pero sabían que era la mera onda, ¿verdad? Entonces, ya Dios habla con Samuel, le da malas noticias acerca de los hijos de Elí. Y Elí sabía lo que estaba pasando. Sus hijos profanaban la ofrenda que era para Dios de parte de los sacerdotes y se portaban muy mal y Elí no los corregía. Entonces cuando Samuel le dice lo que Dios le dijo, porque le dice Elí, por favor dime qué te dijo, yo sé que Dios te habló. Y Elí sabía que era para él el recado, ¿verdad? Entonces le dice, no, pues Dios sabe lo que está pasando y tus hijos van a morir, ¿verdad? Entonces dice, pues que haga el Señor lo que tenga que hacer, porque Él es un juez justo. Y él sabía que su casa estaba tan mal, ¿verdad? Pero a lo que voy aquí es cómo audiblemente oye Samuel la voz de Dios. Y muchas veces nosotros no la oímos audiblemente. Me acuerdo cuando, se los he platicado, estaba en el club de jardinería. Me acuerdo exactamente por dónde iba, en el coche. Iba pasando por el antiguo Cinelandia. Ya ves que te formas ahí en la fila. Y era presidenta del club de jardinería y estábamos haciendo muchos eventos para tener un festival de la planta y darle a la gente necesitada cosas, que el abanico para que te eche el aire y que cositas así de cocina y así. Entonces andaba yo, trabajando afanadísima para conseguir todo lo que los patrocinadores nos iban a dar para regalarle a la gente. Y me acuerdo tremendamente, yo recibí a Jesús a los 14 años y siempre anduve
en busca de Jesús en la parte equivocada. Y me dice el Señor, si como trabajas para jardinería, trabajaras para mí. Fue un antes y después de esa palabra. Yo lo oí. Y me acuerdo que iba manejando y le dije, Señor, perdóname. Acabé de hacer eso a los cuantos añitos. Me salí de todo eso a raíz de lo que pasó con Isabela. Mi vida cambió, mi vida tomó otro sentido. Ya las cosas materiales pasaban a ser el ultimísimo lugar. Y dio una vuelta a mi vida, ¿verdad? Mi mente, todo, mis prioridades fueron totalmente opuestas a lo que había vivido tantos años. Entonces, si oyes de Dios, no le haces caso, esa es otra cosa. Dios te habla muy seguido, pero te rehusas a oírlo y a poner por obra lo que Él te está hablando. Nunca digas que no oyes de Dios, no, sí oyes, pero a menudo hacemos la, para no hacerle caso. Deja que el Espíritu Santo sea el umpire de tu vida. ¿Sabes qué es un umpire? Los del béisbol son los que dicen safe, out. Is it safe or it must be out? Es, ¿cómo se dice? No, safe en español es a salvo o no lo hagas. ¿Está bien o está mal? Si dejas que el Espíritu Santo sea eso en ti, no la vas a regar o la vas a regar menos que cuando te apoyas en tu propia prudencia y empiezas un negocio que Dios no te dijo que empezaras, porque tuviste la gran idea. Nos pasó al pastor y a mí, cuando no estábamos en Cristo, nos pasó que se puso toda la carne en el asador, todo el dinero que teníamos para hacer una práctica de golf y no funcionó. ¿Y cuánta gente le dijo, ponla porque yo voy a ir? Bueno, chorratales de amigos de Ramón. Entonces no hagas un negocio que Dios no te está diciendo que hagas para que luego Dios te lo bendiga. No, pregúntale al Señor, ¿hago esto, Señor, o no lo hago? Porque si tú le preguntas y te equivocas, Él te endereza. Pero si ni siquiera le preguntas y te equivocas, va a ser muy mal, ¿verdad? Y bueno, por último, Colosenses 3:15, ya para cerrar y dejar que el pastor nos platique eso tan maravilloso. Dice, y la paz de Dios gobierne en tus corazones, en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es la palabra por excelencia clave. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando, como nuestro hermano Maki, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El único nombre, muchachos, que tiene poder. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, Señor, por ese regalo, el regalazo que nos diste a tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su vida, por su obediencia, porque nos volvió a amistad contigo y somos más que vencedores en Él hasta el día que seamos arrebatados
en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él. Las bodas del Cordero y eternamente. Los amo, hijitos, y los dejo con su pastor. Si hay